Ya. Amén, mis hermanos. Continuamos en el libro de Carta a los Corintios. Amén. Está el discípulo Saulo, Saúl o Pablo instruyendo a los Corintios, a la congregación de Corintios. Amén. Capítulo 10, primera de Corintios o Corintios, capítulo 10, versículo 23, quedamos, ¿verdad? Y hoy vamos a meditar, o siempre todo lo que estudiamos está basado en entender qué es la fe. Amén. ¿Qué es la vida de fe? Y yo la resumo solamente en una expresión. Para mí la fe es imitación. Imitar a Yeshua. Imitar su fe. Imitar sus obras. Amén. Seguir su palabra, seguir su consejo, seguir su instrucción. Así que todo lo que Saulo enseña, todo lo que los discípulos enseñaron acerca de la fe y del camino de la fe está basado en ese principio. Todo fue mirando, entendiendo y comprendiendo la mente del Mesías y por ende la mente de Dios. Amén. ¿Cómo pensaba él? ¿Qué creía él? ¿O qué creyó él? ¿Qué pensó él? Amén. ¿Y cómo se comportó? ¿Cómo obró en base a su pensamiento? Así debe ser nuestra fe. Para nosotros vivir la verdadera fe tenemos que conocer a Yeshua. Tenemos que tener la mente de él. Amén. Comprender la fe de él. Comprender el conocimiento de él, de lo que él buscó, de lo que él siguió, de lo que él nos enseñó. Y basado en eso, entonces uno puede llegar a discernir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y en base a eso es que Saulo enseña todas estas cosas que está enseñando no solamente a Corinto, sino a las demás congregaciones. O sea, todo lo que él comprendió, lo comprendió buscando conocer y entender cada día más a Jesús el Mesías. Y esa fue la revelación del Espíritu Santo. Amén. Del Padre concederle ese deseo de él. Que él pudiera llegar a conocer y a entender a Jesús el Mesías y ser hallado en él. Y no en su propia justicia. Ser hallado en la justicia de ¿quién? De Jesús el Mesías. Esa es la fe. Amén. De la fe se pueden decir muchas cosas, pero básicamente es eso. La fe es... Claramente hablamos de imitar a Yeshua, porque el que imita a Yeshua es porque cree en Dios. No puedes imitar a Yeshua si no crees en Dios, si no crees en el Padre. Entonces, no es fe. Amén. Entonces, esa es nuestra fe, la fe que debemos predicar. Y la fe que nos enseñaron, la fe que nos predicaron a través de todas estas escrituras. Amén. Así que todo lo que hemos venido estudiando y todo lo que estudiaremos, siempre debemos entender que todo se enseñó en base a ¿qué? A lo que los discípulos entendieron y comprendieron acerca de la fe de Yeshua el Mesías. Amén. Porque no se puede inventar nada. Todo fue dejado, todo fue enseñado a través de él y a través de la guianza del Espíritu Santo. Amén. Así que tratar uno de hacer algo porque yo lo creo así o lo entiendo así, pues realmente no estamos entonces imitando al Señor, sino que estamos queriendo establecer una nueva doctrina, una nueva enseñanza, una nueva fe. Amén. Pero la verdadera fe consiste en conocerle a Él y entenderle a Él. Esa es la verdadera fe. Y caminar y tratar de comprender y entender su pensamiento y su voluntad. Amén. Dice Saulo, nos dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Y recuerde que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios, claramente va a comprender si lo que se dice es de Dios o no es de Dios. Si lo que Jesús dijo era de Dios o no era de Dios. Amén. Dice
10:23, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Amén. Cuando Saulo habla de todo, recuerde que ya explicamos un poco las expresiones estas, ¿verdad? De que no siempre las expresiones se pueden traducir literalmente, sino comprendiendo la mente de los autores. Hay una escritura que dice, y la tomamos como un ejemplo, cuando dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿se entiende así? Que todo el que invoque, todo el que diga Señor, Señor será salvo. Entonces encontramos que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, ¿hay una contradicción entre Yeshua y lo que dice la Escritura? No. Simplemente que la Escritura, cuando dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, está hablando de todos aquellos que lo invocan con fe y en fe. No que lo invocan simplemente porque creen que es una palabra mágica que al invocarlo ya me salvé. Amén. Como dicen en el ¿cómo se llama? En la metafísica, que es un mantra, una palabra que nos ayuda a conseguir cosas. Amén. No. Cuando la Escritura habla de que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo, está hablando de aquel que lo invoca con fe. Ahora, ¿quién conoce quién tiene fe y quién no tiene fe? Solo Dios. Por eso Él recompensará, por eso Él oirá al que sabe que está invocando con fe y al que no. Por eso al que diga Señor, Señor, aunque lo diga, no se le concederá nada. ¿Por qué? Porque el Señor, que juzga todas las cosas y conoce todas las cosas, sabe quién invoca el nombre con fe y quién lo invoca simplemente por invocarlo. Amén. Entonces, cuando hablamos de que todo es lícito, no está diciendo que de todo, está hablando de todo aquello que es lícito. Amén. ¿Me entienden? O sea, Dios estableció qué cosas se deben hacer y qué cosas no se deben hacer. Dentro de lo que se debe hacer, hay cosas que, aun cuando son permitidas, no convienen. Aun cuando son permitidas, no edifican. Entonces, aún dentro de lo que es lícito, dentro de lo que Dios permitió que sea lícito, de lo que es permitido, uno debe también tener en cuenta la mente del Señor, seguir el pensamiento de Yeshua, para entender de que, aunque todo es lícito, hay cosas que no convienen, y aunque todo es lícito, hay cosas que no edifican. Amén. Recuerde que hablamos de lo que es la consagración. No se trata de que uno se niegue a cosas por negarse, o que haga votos negándose a cosas que Dios ha permitido simplemente por hacer votos, creyendo que así agradamos a Dios. No. Todo lo que se deje de hacer por causa de la consagración, eso es lo que agrada a Dios. Así como lo hemos visto en los deportistas y en muchos de ellos que por alcanzar las metas que ellos se proponen, renuncian a muchas cosas, pero renuncian porque saben que esas cosas les pueden impedir alcanzar lo que ellos quieren. Así el creyente claramente renuncia a cosas, no porque está obligado a renunciar, sino porque entiende en su entendimiento de que esas cosas pueden ser tropezadero para él, para alcanzar lo que está buscando, que es la vida eterna. Entonces no es negarse por negarse, sino que en la consagración es necesario a veces poner al lado algunas cosas que son permitidas, que son lícitas, pero que para nuestra meta de buscar la salvación, de buscar el reino de los cielos, de buscar la consagración, la santificación, hay cosas que no convienen y hay otras que no edifican. ¿Qué significa que no edifican? Que no edifica quiere decir que no ayudan a mi hermano, que no ayudan a la congregación. Hay que no convienen para mí, en mi meta de buscar la salvación, pero hay otras que no edifican en cuanto a que no ayudan a mi hermano. Antes puede ser que sean tropiezo para que mi hermano prospere, para que mi hermano crezca, madure en la fe, entienda y conozca la fe. Entonces, hay cosas que no convienen para mí, como puede ser tropiezo para mi salvación, para alcanzar mi meta, o hay cosas que, aunque son lícitas,
no edifican a otros. Así tengo que abstenerme aún aquello de lo cual tal vez tengo derecho, de lo cual tal vez me es permitido, pero que no va a edificar a otros. Por lo tanto, lo pongo a un lado. Amén. Solamente traigo y hago aquello que edifica a mi prójimo, aquello que edifica a la congregación. Amén. Así que, ahora, ¿por qué Saulo dice eso? ¿Basado en qué? Dice el 24, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea que aquí no se trata de que yo busque mi complacencia. Es que yo tengo derecho. Es que ¿por qué yo tengo que renunciar si Dios me lo permite? Amén. Pues, ¿de dónde toma Saulo el principio de que ninguno busque su propio bien sino el del otro? En que Yeshua el Mesías no se complació, no vivió para complacerse a sí mismo, sino vivió ¿para qué? Para ayudar al prójimo, para ayudar a aquellos que él había venido a salvar y a buscar. Entonces esa es la mentalidad del Mesías, y esa debe ser nuestra mentalidad. Cuando nosotros nos aferramos a que es que yo tengo derecho a esto y ¿por qué yo tengo que limitarme de esto? Entonces estamos siendo ¿qué? Carnales. Porque la carne, ¿qué hace? La carne quiere que se satisfagan sus propios deseos. Por eso se nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Sino que imitemos ¿quién? A Yeshua el Mesías. Amén. Que teniendo derecho a todo lo que era lícito, decidió hacer a un lado aquello que era lícito para él, para poder edificar la congregación de los santos. Amén. Entonces, estas cosas casi a veces nos gustan mucho porque no nos gusta mucho el tener que negarnos a cosas por el bien de otro. Amén. Pero el que tiene la mente del Mesías, claramente lo va a comprender y lo va a anhelar y va a estar dispuesto a hacerlo porque es el espíritu del Mesías que está en nosotros y es el que nos impulsa ¿a qué? A amar al prójimo así como nos amamos nosotros ¿qué? Nosotros mismos. Amén. Y ahí surge la gran enseñanza del Mesías cuando dijo él que haced con otros lo que os gustaría que hicieran con ¿qué? Con vosotros. Amén. Luego dice el 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Claramente todo esto lo está diciendo porque recordemos que los corintios tenían conocimiento de que un ídolo nada es, y que por lo tanto comer carne sacrificada a un ídolo, donde el creyente no ha participado de ese sacrificio, sino que va y compra la carne que fue sacrificada, pues para ellos no había era lícito, no tenía ningún problema. Amén. Pero el problema surge es cuando está el hermano débil, está el hermano que tiene prejuicios con comer esa carne. Amén. Entonces ahí yo tengo que, aunque los corintios sabían que comer esa carne no era ningún problema, pero por la fe de los hermanos tenían que preferir ¿qué? Si era preferible no comer carne, no dejar de hacer aquello que les era permitido, les era lícito. Amén. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para esto de la comida, sino para todos los aspectos de la vida nuestra que regulan nuestra vida. Amén. Donde consideremos que realmente hay personas que no concuerdan con nosotros en ciertas cosas. Amén. Cuando encuentras que un hermano no concuerda contigo en algo que tú lo ves como que es lícito para ti, como que no hay pecado en ello, pero que encuentras de que para él eso está mal, ¿qué vas a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Amén. Pues claramente hay que anteponer nuestro derecho ¿para qué? Para no dañar la fe de nuestro prójimo. Amén. Luego dice, ¿qué es lo que recomendaba él en cuanto a esta carne a los corintios?
pues vayan y no pregunten nada. Ahora, recuerde que esta comida está dentro de lo lícito, no era carne de animales prohibidos, era carne de animales que era lícito comer. Amén. Y claramente, vaya, no pregunten nada en cuanto a qué. En cuanto a que si esa carne era de animales que habían sido sacrificados a los ídolos. ¿Y por qué no pregunten nada? Para que no tuvieran problemas de conciencia. Amén. Si era que alguno tenía prejuicio con esas cosas. Amén. Luego dice, si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed todo lo que os pongan delante sin preguntar nada, por causa de la conciencia. Una vez más, cuando habla aquí de comer de todo, no está hablando de ir en contra de la Torá, de comer cosas que son prohibidas por la Torá. Está hablando de lo que es lícito comer. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde saca Saulo este mandamiento? De que si algún incrédulo os invita a comer, vayan y coman y no pregunten nada de lo que se les sirva. Amén. ¿De dónde saca él ese pensamiento? Pues de la mente del Mesías. ¿Qué hizo el Mesías? ¿Y qué enseñó el Mesías? ¿Por qué fue que el Mesías era criticado por los fariseos y los escribas y los doctores de la ley? ¿Qué era lo que decían de él? ¿Por qué tu maestro, qué le decían los discípulos? ¿Por qué tu maestro come con qué? Con pecadores y publicanos. Porque para los fariseos, comer en la casa de un pecador era algo que lo impurificaba. ¿Por qué? Porque claramente si la comida era producto de que el hombre robaba, o que el hombre extorsionaba, o que el hombre engañaba, o hacía cualquier cosa que iba en contra de la Torá, en contra del mandamiento, entonces todo eso, aunque fuera comprado legalmente, era producto de ¿qué? Producto del pecado, producto de la maldad. Por lo tanto, para ellos eso no era bueno comerlo. Por eso no entraban a la casa de los pecadores y los publicanos. Estamos hablando de los fariseos. Amén. Claramente, ¿de dónde sacaron ellos eso? Claramente Dios también, ¿qué dice Dios? Cuando un pecador que no se arrepiente va al templo y lleva un corderito porque quiere ofrecer un sacrificio, pero en su corazón no se arrepiente de su pecado, sino que lo lleva porque quiere verse bien o quiere tener calma con su conciencia, ¿cómo ve Dios ese sacrificio? Mal, dice que abominable es delante de Dios el sacrificio de los pecadores, que no se arrepienten, no del pecador que viene arrepentido y que quiere cambiar y que quiere entrar en comunión con Dios y que quiere volver a reconciliarse con Dios. Entonces hay que identificar, cuando la Escritura habla de que Dios no se agrada del sacrificio o de la ofrenda o de cualquier obra que haga una persona que camina en maldad. Esa obra no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque claramente es producto de un corazón que no arrepentido. Pero si esa obra, si esa ofrenda, si ese sacrificio se hace de alguien que entendió que estaba mal con Dios y quiere reconciliarse con Dios y viene delante de Dios y trae su ofrenda, claramente es agradable delante de Dios. Ahora, ¿por qué Yeshua va en contra de lo que el pensamiento de los fariseos y de los escribas y de los líderes de Israel? Porque claramente él ha comprendido que para que las personas puedan ver, los que viven en las tinieblas puedan ver, ¿qué necesitan? Luz. Si tú estás en tinieblas, ¿qué necesitas para ver? Luz. Si no viene la luz a ti, ¿cómo vas a poder ver? Amén. Entonces lo que él comprendió era que esta gente necesitaba ¿qué? Luz. Por lo tanto, hay que llevarles la luz. Los fariseos y los líderes se quedaron en lo que es legal, ¿verdad? No comer en la mesa con pecadores que no se arrepienten, pero no entendieron de que en la misericordia también puede ser que dentro de todos esos hay gente que realmente quiere cambiar y está dispuesta a cambiar y que solamente necesita ¿qué? La luz para poder ver. Entonces por esa gente Saulo dice, la Escritura dice, no es de todos la fe,
Quiere decir que Saulo y los discípulos iban por todos los pueblos y ciudades sabiendo que no todos iban a creer. Pero entonces, ¿por quiénes iban? Por los que sí iban a creer. Amén. Entonces, cuando él dice aquí, aconseja aquí, si un incrédulo os invita, ve y come sin preguntar nada de lo que te ponga a la mesa. Está hablando de la comida de los ídolos, amén. Y claramente, ¿por qué? Porque si el creyente no va, ¿cómo ese que está en tinieblas va a ver? Si no se le lleva la luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se quiere decir acá? Que yo debo ir a toda fiesta, me inviten. No, tengo que ir cuando las personas, porque el Señor no iba a cuanta fiesta había por ahí, sino de aquellos que le invitaban, porque querían oírle, porque querían escucharle. Así también, si alguien nos invita porque quiere oírnos, porque quiero ir, ¿por qué voy a negarme? Debo ir. Amén. Y compartirles la enseñanza y compartirles la palabra. Pero no meterme en cuanta fiesta me invitan, porque no es con la intención de que me van a oír, sino que lo que quieren es que uno se haga como ellos. Amén. Entonces, eso hay que poder entenderlo y comprenderlo, que el Señor no iba a cuanta fiesta le invitaban, sino que iba a aquellos que lo invitaban queriéndole oír. Amén. Luego dice, sin preguntar nada por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona hubiera comprado esa carne que había sido sacrificada a un ídolo. O puede ser que él mismo hubiera hecho el sacrificio y ahora está haciendo esta comida con carne que había sido sacrificada a los ídolos. Amén. Dice, pero si algunos dice, versículo 28, pero si algunos dice, esto es de lo sacrificado, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y de la conciencia. Pero conciencia digo, no la tuya propia, sino la ajena. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por una conciencia ajena? O sea, si va a la casa, si un hermano, si un creyente iba a la casa de un incrédulo que lo invitaba, pero dentro de la casa había otro creyente que sabía que la carne que se estaba sirviendo era sacrificada a los ídolos, y conociendo al que venía invitado, le decía, mira, esa carne fue sacrificada a los ídolos. ¿Qué tenía que hacer la persona invitada? A comer carne. ¿Por causa de quién? Por causa de la conciencia de aquel que se lo había dicho, lo había declarado. Amén. Fíjense hasta dónde va la mente de Saulo, entendiendo la mente de nuestro Señor y anteponiendo el mandamiento que primero está ¿qué? El bienestar de mi prójimo que el mío propio, en cuanto a la fe. Amén. Luego dice el 30, y si yo participo con gratitud, ¿por qué soy censurado por aquello que yo doy gracias? Esto está diciendo en caso de que la persona pensara, pero ¿por qué yo tengo que tener en cuenta la conciencia del otro si yo estoy comiendo con acción de gracias? Yo estoy dando gracias a Dios por el alimento. ¿Por qué tengo que preocuparme por la conciencia de otro? Por lo que dijo primero, ¿verdad? No busques tu propio bien, sino el bien del otro, de tu prójimo. Amén. Porque el amor el cumplimiento de la fe, de la Torah, ¿en qué se basa? En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Y dice en muchas partes que Dios dice, si amas a tu prójimo, has guardado ¿el qué? La ley, la Torah. O sea que en el solo mandamiento de cuidar la fe de mi prójimo, de amar a mi prójimo, ya estoy cumpliendo ¿qué? La Torah. Amén. O la ley. Dice 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Elohim, la gloria de Dios. Amén. Realmente todo lo que uno haga o deje de hacer, tiene que hacerlo pensando ¿qué? En la gloria de Dios, en la gloria del Evangelio, en la gloria de Yeshua, el Mesías nuestro Señor. Amén. De que en todo Él sea glorificado, sea lo que haga o sea lo que deje de hacer por causa del Evangelio, por causa del amor al prójimo. Amén.
y del amor a Dios. Dice, no ofendáis ni a judíos, ni a griegos, ni a la congregación de Elohim, ni a la congregación de Dios. Y cuando dice aquí, no ofendáis ni a judíos, ni a griegos, quiere decir que había que imitar a Saulo. Cuando él dijo, ¿qué dijo él anteriormente? Porque yo me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. Y me he hecho a los gentiles como gentiles para ganar a los gentiles. No estoy yendo a los judíos a imponerle las cosas, ni estoy yendo a los gentiles a imponerle cosas, sino que me hago a cada uno conforme a lo que creen, a la fe de ellos, para poderles llevarles la luz, para poderles compartir el evangelio. Y fíjense que hay que tener en cuenta, no es para ir a imponer, es para enseñar, es para mostrar la luz. Amén. Porque si vamos con imposición, entonces no van a querer oírnos. Amén. Y en eso hay que pedirle al Señor, al Padre, que por su Santo Espíritu nos dé denuedo, nos dé gracia, nos dé misericordia, nos llene de amor para hablar las palabras con sabiduría, con ciencia, para que la palabra realmente penetre en el corazón y no venga a ser un tropiezo. Amén. Dice, como también, versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Y aquí claramente lo toma él. ¿De dónde tomó todo eso él? Lo dice el 11.1, ¿verdad? Dice, sed imitadores de mí, así como yo del Mesías. O sea que todo lo que él hacía, todo lo que Saulo hacía y entendía y comprendía, lo entendió y lo comprendió por medio de conocer y entender la mente de ¿quién? De Yeshua el Mesías, de tener la mente de Dios. Amén. De poder comprender cuál era realmente la voluntad de Dios y la fe de nuestro Señor. Amén. Luego entramos al versículo 2 del capítulo 11 y va a dar otra enseñanza. Dice, y os alabo porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Amén. Y aquí Saulo lo está pues alabando por cuanto habían sido obedientes en guardar las cosas que él les había enseñado, aunque claramente aún habían deficiencias en la fe, aún habían deficiencias en cuanto a entender y comprender la mente del Mesías y la voluntad de Dios. Amén. Así que él tenía que seguir instruyendo en aquellas cosas que iban apareciendo, en aquellos problemas que se iban presentando, porque no se puede pensar en todo en un momento, sino que en la medida que los problemas van surgiendo, las circunstancias se van dando, entonces claramente hay que ir trayendo instrucción para cada situación. Pero ¿cuál es la regla para instruir? ¿Cuál es la regla para discernir una situación, una circunstancia? La mente del Mesías, el ejemplo de él, la enseñanza de él. Esa es la base para poder realmente discernir. Y todo aquel que tiene el espíritu del Mesías, pues el espíritu de Dios, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento para discernir lo correcto de lo incorrecto. Amén. Y aquí dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es ¿quién? El Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza del Mesías ¿quién es? El Padre. O sea que Yeshua mismo también tiene una cabeza. Amén. Porque ¿quién es el único a quien le pertenece todo? Al Padre. Y después del Padre viene Yeshua el Mesías, y después de Yeshua el Mesías viene todos los varones, ¿verdad? Y luego de todos los varones vienen todas las mujeres. Amén. Ahora, ¿por qué está establecido así? No por menosprecio, no porque la mujer sea menos, porque esto es lo primero que se piensa y se saca. Amén. De que se está sometiendo a la mujer. ¿No? Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué el hombre tiene que ser menos que Jesús si también fue hombre? ¿Por qué no reclamamos eso? ¿Por qué la mujer sí podría reclamar de que por qué yo tengo que ser menos que el hombre y el hombre no puede reclamar que por qué yo tengo que ser menos que Jesús? O Jesús reclamar por qué yo tengo que ser menos que Dios. Amén. Simplemente es cuestión de quien quiere justificar las acciones, pero ¿en base a qué está hablando él? ¿En base a qué es este orden de
de rango, de jerarquía. Que está el Padre, está el Mesías, están los varones y están las mujeres. ¿Para qué es este orden? No es para subyugar a nadie, no es para sentir inferior a nadie, sino es en cuestión de, aquí lo va a decir él, todo varón, más adelante lo vamos a decir, pero vamos a ver aquí primero. Ahora quiero establecer esto de que Elohim es la cabeza, de que el Padre es la cabeza del Mesías, es una vez más porque la Escritura una vez más nos demuestra que el Mesías y el Padre no son el mismo, ni son lo mismo. Amén. Y todo esto va contradiciendo todas las enseñanzas que ya hemos venido hablando, de aquellos que creen que Jesús el Mesías y el Padre son ¿qué? El mismo y lo mismo. Dice el 4, todo varón que ora o profetiza teniendo algo sobre la cabeza, afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Jesús el Mesías. Amén. Ahora, interesante que aquí hay un pequeño detalle, si ustedes no sé si se han percatado, es el hecho que nosotros tenemos la idea o la imagen de que los judíos no creyentes se ponen cosas en la cabeza, sea para diario o sea para orar. Para orar se ponen su manto, su talit, amén, y oran con la cabeza ¿qué? Cubierta, amén, o algunos oran hasta con sombrero, amén. Ahora Saulo aquí, que es fariseo, establece que el hombre no debe ¿qué? No debe cubrirse la cabeza. Entonces claramente aquí nos separamos de lo que es parte de la práctica judaica. Claramente eso no está en la Torá. En la Torá no hay instrucción, en la Torá de Moisés no hay instrucción de que tú tengas que ponerte o un manto, o un sombrero, o una kipá. Eso fue mandamiento ¿de quién? De los rabinos, mandamiento de hombres. Por lo tanto, Saulo está entrando en lo que él entiende de Jesús el Mesías. Ahora, y aquí entonces entraría, si Saulo está imitando al Mesías, entonces el Mesías se cubría la cabeza para orar. Amén. ¿Me entienden el punto? Entonces, hay cosas que, recuerde que Jesús el Mesías nació bajo la Torá, nació bajo la ley. Amén. Y guardó la Torá de Moisés, la instrucción de Moisés y los profetas, mas no se sometió a los mandamientos de los hombres. Amén. Así que son dos cosas completamente diferentes. Amén. Por eso era que los fariseos no lo pasaban. Amén. Por eso era que los sacerdotes y estos líderes no lo pasaban, porque él no se sometía a la instrucción a los mandamientos impuestos por los rabinos y por los líderes. Era mandamiento ¿de qué? De hombres, que de cierta manera contradecían realmente el mandamiento de Dios. Amén. Luego dice que, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, pues es igual a una que ha sido rapada. O sea que cuando una mujer ora en la congregación, o delante de Dios, aunque esté sola, la mujer aunque esté sola, delante de Dios, debe cubrirse la cabeza. Amén. Eso se ha perdido, eso ya, todo este movimiento feminista, aún el mismo cristianismo ha entrado en esto, y entonces ya lo ve como algo obsoleto, que eso fue de la época. Pero acá hay un principio de por qué es que se debe hacer, y los principios espirituales no cambian, aunque las culturas cambien, aunque las tradiciones cambien, la voluntad de Dios no cambia. Amén. Dice, porque afrenta su cabeza. Primeramente, si una mujer ora delante de la congregación y no se cubre la cabeza, dice que afrenta ¿qué? Su cabeza. ¿Cuál es su cabeza? Afrenta a su esposo. Amén. Su esposo está dentro de la congregación y por lo tanto su esposo queda, en vez de estar él sobre la autoridad de ella queda sobre la autoridad el esposo queda sobre la autoridad por el hecho de que no se cubrió el cabello, la cabeza. Amén.
Esto nos gusta mucho, pero vamos a entenderlo porque es que Saulo lo ordena. Dice, porque si la mujer no se cubre, que se trasquile, y si es vergonzoso para la mujer, está trasquilada o rapada, que se cubra. O sea, y aquí entra el tipo de que, es que qué vergüenza ponerse tal cosa ahí. Pues si te avergüenza hacer eso, pues rápate la cabeza y no tienes problema, puedes pararte con la cabeza rapada para orar. Y no tienes que cubrirte la cabeza. Amén. ¿Por qué? Porque recuerde que todo, ¿cuál es el mandamiento? El principio no es que yo me agrade a mí mismo, sino que yo agrade ¿a quién? A mi prójimo. Amén. Y la mujer tiene, así como el creyente, el varón, tiene que anteponer al Mesías antes que sí mismo, así la mujer tiene que considerar al varón antes que a sí misma en cuanto a la autoridad. Escúchalo bien, no es cuestión de que el hombre está por encima de la mujer para todo. No, estamos hablando de lo que es la autoridad dentro de la congregación. Esto es para la congregación, no es para la vida común, no es para la vida desde el hogar. Amén. Porque hay hombres que se aprovechan de esto también para maltratar a las mujeres, para subyugar a las mujeres, para afectarlas hasta psicológicamente, porque no solamente es a golpes que también se maltrata, sino también con palabras se ofende y se hiere. Amén. Y hay hombres que por su falta de entendimiento y comprensión de lo que es la voluntad de Dios, entonces toman todo esto y eso es lo que ha causado que entonces ahora haya un movimiento que quiera liberarse de eso. Amén. Pero al liberarse de eso no tienen en cuenta qué cosas son lícitas y qué cosas no son lícitas. Amén. Dice, pues el varón ciertamente no debe cubrirse la cabeza, ya que es imagen y gloria de ¿quién? De Elohim. Amén. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y porque el varón no fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Amén. Fíjense que toda la creación fue creada por causa de ¿quién? ¿Por qué Dios creó toda esta creación? Para entender este principio. No, por causa del Mesías. Porque todo fue hecho por Él y para Él. Así que todo lo que el Señor creó, lo creó para la gloria y honra de ¿quién? Del Mesías. Y en ese pensamiento entonces Dios creó al hombre. Y nosotros vinimos para hacer gloria y honra de ¿quién? De Dios a través del Mesías. Amén. Ahora Dios creó al hombre, pero resulta que se dio cuenta de que la tierra había producido animales y la tierra produjo hembra y macho. Y cuando Dios puso a Adán a ponerle nombre a todos los animales, descubrió que todos tenían compañera menos él. Así que había que hacerle una ¿qué? Una compañera. Amén. Pero ¿sería que a Dios se le olvidó que el hombre era hombre y que necesitaba compañera? ¿O que solamente eso fue hecho así para que se estableciera un orden en cuanto a la autoridad? Claramente Dios no se olvida de nada. Todo eso quedó escrito y fue hecho así para que entendiésemos el orden de las cosas en cuanto a la autoridad delante de Dios. Amén. Porque al final vamos a ver que Saulo va a decir algo diferente para que el hombre comprenda de que no por eso va a someter a la mujer, no por eso va a subyugar a la mujer. Amén. Luego dice, por esto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los malachim, de los ángeles celestiales, de los enviados celestiales. Recuerden que sabemos que en la congregación hay malachim, hay seres celestiales aquí y en cada congregación. Amén. Ahora, por causa de ellos, fíjese bien que no es ni por gloria del hombre, ni para vanagloria del hombre, sino es por causa de los testigos que la mujer debe orar cubriendo ¿qué? La cabeza, o debe profetizar cubriendo la cabeza. Si la gente dice, no, pero es que los tiempos han cambiado, pero los ángeles siguen aquí y los ángeles siguen presentes.
Entonces, ¿por qué eso no ha cambiado? O entonces no están aquí, o no hay malajín dentro de la congregación, no hay enviados celestiales dentro de la congregación. Entonces, si aún están, ¿son testigos de las cosas o no? Y si por causa de ellos hay que seguir el orden y mantener el orden, entonces ¿por qué a la mujer le va a costar ponerse un velo para orar delante de la congregación? Amén. Y estamos hablando de en la congregación, amén, no allá en la casa. Aunque dice después, sin embargo, en el Señor ni el varón, dice el 12, el 11, sin embargo, en el Señor ni el varón existe sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón existe por medio de la mujer, pero todo procede de Elohim. Ahora, ¿por qué Saulo está diciendo esto? Para que el hombre tampoco malinterprete las cosas. Una cosa es la autoridad que se debe conservar dentro de la congregación. Otra cosa es que el hombre se crea superior a la mujer y que ahora quiera humillarla y quiera maltratarla y quiera subyugarla y quiera menospreciarla. Amén. Porque entonces para eso se recuerda de que sí, la mujer existió por causa del varón, pero el hombre también procede existe por causa de la mujer y por medio de la mujer. Amén. Entonces, esto hay que tenerlo claro porque claramente todo lo que se ha hecho ha sido una malinterpretación de lo que realmente Dios quiso hacer. Y los hombres, en su malinterpretación, abusaron de las cosas que Dios les dio, y por eso a la mujer la pusieron en esa condición de que tuvo que rebelarse para poder entonces querer cambiar las cosas. Pero se cambia no para bien, sino que se cambia para mal, porque ahora estamos peor que antes. Amén. Luego dice el 13, dice, juzgad entre vosotros mismos. ¿Es apropiado que la mujer ore a Elohim, a Dios, con la cabeza descubierta? Bueno, ¿por qué Saulo pregunta esto? Porque claramente dentro de la enseñanza y el pensamiento de los que creen a Dios, entienden que la mujer debe que cubrirse la cabeza delante de Dios. Amén. Y no es por causa de los hombres, sino por causa de ¿qué? De Dios mismo, porque aunque una mujer esté sola, delante de Dios debería cubrirse la cabeza. Amén. Ahora, eso lo hace quien lo va comprendiendo y entendiendo. Amén. Pero el problema es que ha pasado tanto tiempo y esa enseñanza se ha perdido, que hoy en día, pues decir estas cosas suena como que, bueno, esto es como volverse atrás. Amén. Recuerden, no es volverse atrás. En Isaías creo que hay un verso que dice, pararse en el camino y preguntar por la senda antigua, ¿verdad? Quiere decir como que sí, hemos venido caminando, pero detengamos un momentito. ¿Es esto así como lo estableció Dios? ¿Lo que estamos haciendo hoy en día? ¿O deberíamos examinar las cosas y entonces buscar realmente entender y comprender cuál fue la voluntad de Dios y qué fue lo que Dios ordenó? Jeremías 6:16. Amén. Entonces, para eso se levantó el profeta, ¿verdad? Para decirle al pueblo, oye, ustedes todos caminan así porque así han visto hacer a sus padres, y ustedes hacen lo que sus padres hicieron. Y todos van por el mismo camino, por el mismo error. Pero ¿por qué no se detienen un momento y preguntan si así era antes, o si así fue mandado, o así fue enseñado? Entonces, el hecho que la psicología y todos estos movimientos que hoy surgen hayan hecho que el mismo cristianismo cambie las cosas simplemente por agradar, para estar al nivel de los cambios que están ocurriendo sociales, y entonces muchas enseñanzas que se enseñaron se perdieron porque se malinterpretaron. Eso no quiere decir que eso se pueda corregir, pero si una mujer lo hace porque quiere que no obedecer a mí ni a nadie, sino porque quiere hacer la voluntad de Dios, porque quiere agradar a Dios, porque quiere hacer las cosas como Dios las ordena, y no el hombre, porque esto no lo escribimos nosotros. Amén. Yo no lo escribí, no lo escribió ningún pastor que está enseñándolo. Está escrito ¿para qué? ¿Qué dice la Escritura? Para nuestra enseñanza y para que no cometamos los mismos errores que
se han venido cometiendo. Amén. Pero el que quiera hacerlo, cada quien es libre. Amén. Amén. 14. La naturaleza misma nos enseña que si el varón usa cabellera le es una deshonra. O sea que dejarse el pelo largo no es algo que delante de Dios es bien visto, ¿verdad? Porque claramente al hombre no se le mandó a tener cabellera larga. Amén. Luego, pero si la mujer usa cabellera le es una gloria, porque en lugar de velo le ha sido dado el cabello largo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que porque tiene cabello largo no va a usar velo en la congregación? No tiene nada que ver con esto. Está simplemente aclarando por qué es que el hombre no debe usar el pelo largo. Porque el hombre debe tener el pelo recortado. Amén. Porque a la mujer, porque el pelo largo es para gloria ¿de qué? De la mujer. Y claramente cuando habla de gloria también se habla de hermosura. Amén. Porque el cabello tiene su gracia. Amén. Y se le concedió a ella para eso. Pero no por eso no va a usar velo en la congregación, delante de la congregación para orar o para profetizar. Porque es señal de qué. ¿Para qué es el velo? ¿Por qué es el velo? ¿Por qué es que la mujer debe usar velo para orar o profetizar delante de la congregación? Por señal de autoridad. Para todos, porque es señal de autoridad. O sea, la mujer si se para al frente de la congregación tiene que usar velo porque esa es la señal de que ella tiene que autoridad para hacerlo. Claro, amén, amén. Hasta hace muy poco, yo recuerdo que hasta hace muy poco la mayoría de personas iban a los templos con su velo y se veían hermosas, se veían bonitas, pero eso cambió. ¿Por qué? Porque ahora queremos los peinados ostentosos y se me daña el peluquín y se me daña todo esto, y entonces ya no queremos usar velo. Amén. Pero ya no es más por la gloria de Dios, sino por la gloria de la mujer. Amén. Pero en realidad eso es pudor y eso es decoro delante de Dios y delante de la congregación. Y la mujer creyente debe tener ¿qué? ¿Qué es la escritura? Debe tener decoro, debe tener pudor. Amén. Y ser luz. Porque si nos comportamos igual que las mujeres de afuera, entonces ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Amén. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra costumbre ni las iglesias de Elohim. ¿Qué está diciendo Saulo? El que no quiere recibir esto, no lo reciba. No lo estoy diciendo para contender. Lo está diciendo para instruir. El que quiera recibir la instrucción, pues lo toma, y el que no, lo deja. Amén. Ese es el punto principal. No, las cosas no se enseñan para contender, que tú tienes que hacerlo, ¿no? Esto es lo que está establecido, esto es lo que a Dios le agrada, esto es la voluntad de Dios. Si quieres agradar a Dios, lo haces. Por eso dice el Mesías, el que quiera hacer la voluntad de Dios comprenderá si la enseñanza es de Dios o no. Amén. Recuerden, no se hace por causa del varón, no se hace por causa de humillación, ni por causa de menosprecio, se hace por causa de el orden que Dios estableció, de la autoridad que Dios estableció, y cómo se manifiesta esa autoridad. Amén. Ahora, en cuanto a que la mujer debe ponerse velo cuando ora delante de Dios a unas solas, eso es algo que cada mujer deberá entender y comprender si lo hace o no lo hace. ¿Amén? Si se siente bien, si no tiene prejuicio con eso, si no siente que está pecando, pues cada quien hace conforme. El problema es que cuando algo no se ha enseñado y ahora entonces viene esta enseñanza, la gente dice, pero eso nunca se ha hecho. Amén. Pero el hecho que no se haya hecho en estos tiempos no quiere decir que no era lo que se había enseñado. Amén. Ok, mis hermanos, voy a parar allí porque el tiempo se nos fue. Vamos a dejarlo, el abuso de la cena señorial, de la cena del Señor, para
para por la tarde, amén. Vamos a parar allí, mi hermano. Sí, amén.